En el año 2005 se escribió este libro. La autora es Janet Folger. Ella escribió este libro que se llama en inglés The Criminalization of Christianity, o la criminalización del cristianismo. Y en este libro Janet Folger expresa su preocupación de la dirección que lleva el mundo, de la dirección que lleva este país, específicamente Estados Unidos, respecto a la moralidad de la raza humana. Janet, da un número de casos legales en los que los creyentes en Jesucristo están siendo despojados de sus derechos de libertad de religión. Ustedes saben, nosotros sabemos que en este país se usa mucho la línea que dice todos tenemos que tener libertad de religión. Bueno, la realidad es que, de acuerdo a lo que esta autora está diciendo, cada día se hace más difícil. Y en China comunista, según tengo entendido, existe realidad de adoración, libertad de adoración, no libertad de practicar una religión. Es decir, lo que está sucediendo alrededor del mundo es que están tratando de que, ok, tú tienes derecho a worship God, ¿entiendes? Pero no a practicar necesariamente lo que tú crees de tu religión. Worship nada más en un lugar de 4 paredes, ahí tú solito. De afuera de ahí no puedes mencionar nada. Y tristemente esa es la mentalidad para mucha gente de este país y alrededor del mundo. Creo el jueves, no recuerdo con quién platicaba, creo el jueves fue en el grupo Vida. Alguien comentaba de que a veces a la gente, obviamente los que no son cristianos, les parece fanatismo venir que nosotros los cristianos nos reunamos en cosas de la iglesia o de Dios 2 o 3 veces a la semana. Y nos dicen, pero es que ese fanatismo, tanto fanatismo, 2 o 3 veces a la semana ir a la iglesia, porque ellos desconectan, tienen esa mentalidad de que es religión, practica nada más ir a la iglesia y de ahí ya vive tu vida normal, pero no te olvides de ir a la iglesia. O sea, es un total mentira, engaño, y no entienden que nosotros no practicamos y no somos fanáticos, porque todos los días nosotros somos hijos de Dios y todos los días es una adoración a Dios, todos los días oramos, todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. O sea, nosotros no practicamos una religión el domingo y después vivimos nuestra vida normal. Día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nosotros somos hijos de Dios y estamos conscientes de quiénes somos todo el tiempo. No practicamos una religión. Entonces, Janet habla acerca de lo que está sucediendo alrededor del mundo, y muchos países, incluyendo Estados Unidos, cada vez están haciendo nuevas leyes que van en contra de las enseñanzas de lo que es el cristianismo, o las enseñanzas prácticamente de la Biblia. Janet habla específicamente de la agenda homosexual. Aquí habla, hermano, ella hace específicamente de la agenda homosexual. Janet menciona que en una conferencia, por ejemplo, de la campaña por los derechos humanos, o Human Rights Campaign, que es un grupo de homosexuales, y uno de sus directores, que es una lesbiana, dice que estaba golpeando el púlpito molesta y enojada, pero vean lo que declaró. Ella decía, esta mujer: debemos eliminar tales palabras como abominación. Ya no usen más esa palabra abominación, golpeando el podio o el púlpito. Ahora, abominación, ¿dónde se encuentra esa palabra abominación? No sé si usted sabe en realidad qué significa abominación. Bueno, la palabra abominación se encuentra en la Biblia,
Y si ustedes ven ahí en la pantalla, en Levítico 18:22, dice, no te echarás con varón como con mujer. O sea, no tener relación sexual con un hombre como si tuviera relación sexual con una mujer. La Reina Valera dice, es abominación. Y les puse ahí la nueva traducción viviente que dice, no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Aquí la palabra abominación le pusieron, es un pecado detestable. La versión, la Biblia Dios habla hoy, dice, no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Es un acto infame. Pero abominación es una palabra o un término bíblico que en pocas palabras quiere decir algo digno de maldecir. Y obviamente tiene que ver de maldecir de parte de Dios a la humanidad. Entonces, la moralidad de esta nación, ustedes saben, es un desastre. Todo este país, podemos decir, tristemente va en caída hacia una situación caótica respecto a la moralidad de la gente. No, yo no sé si ustedes no están de acuerdo, pero de acuerdo, si lo filtramos lo que estamos viendo con la verdad de la palabra de Dios, eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Ahora, ¿qué es todo esto? Vean lo que ella escribió, la criminalización del cristianismo. O sea, ya que quieren hacer que ser cristiano sea un crimen. De hecho, realmente es el freedom of religion, esa es la frase en inglés. Pero hay otra que están diciendo freedom from religion. O sea, no quieren nada de las cosas de Dios, nada de Cristo, nada de Dios, nada de Biblia, que la humanidad no practique simplemente nada. ¿Qué es todo esto que está sucediendo? ¿Saben qué es? Es un ataque de Satanás. Simplemente, como nosotros creemos que el diablo existe, es verdadero, existe, es un ataque del enemigo de nuestras almas, que es el diablo o Satanás, al núcleo familiar y especialmente a la familia de Dios, es decir, al cristianismo. Eso es lo que estamos viendo alrededor del mundo. El diablo sabe que destruyendo a la familia, él hará el más grande daño a la raza humana. Y por eso todos los ataques están del Satanás al núcleo de la familia. La familia o el núcleo familiar es la primera institución que Dios creó cuando formó a la raza humana. Lo vemos desde los primeros dos capítulos del libro de Génesis, cómo Dios hizo al hombre y después formó a la mujer y la trajo al hombre. En el plan perfecto de Dios, Dios diseñó a la familia, la cual iba a ser formada por el papá, lo sabemos, la mamá y los hijos. Esto es el núcleo de la sociedad. Y si la familia es destruida, la humanidad va a pagar un precio muy grande si se destruye el núcleo de la familia, como lo que está tratando de hacer Satanás el día de hoy, por medio, ustedes saben, de quien se deja, aún del presidente, de los políticos. ¿Por qué entonces Satanás está atacando a la familia de Dios? ¿Saben por qué especialmente a los cristianos? Porque somos nosotros los cristianos los que nos oponemos duramente a las mentiras y a los engaños de Satanás. Ahora, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, nos oponemos tanto a las mentiras de Satanás? Bueno, al menos hay dos razones que quiero que lo vean. Primero, vean la realidad del infierno o la condenación eterna. El infierno no es una imaginación, no es una fantasía. El infierno no es un invento de los religiosos para que la gente se porte bien, no es una manipulación, un chantaje. Unos piensan eso y sabemos que esos que creen que la religión es invento de la gente para espantar. El infierno, perdón, es un invento nada más para que la gente se porte bien. Esa misma gente que lo cree ha sido engañada por Satanás. Porque de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, el infierno es un lugar real y gente va a ese lugar. Y el infierno es para siempre, como dice la Biblia. Vida eterna también es el infierno eterno, que es por los siglos y de los siglos.
Entonces, entre más gente engañada exista, el diablo más gente se va a llevar con él al final de los tiempos. Acuérdense que este mundo va a terminar tarde o temprano. Yo no sé si va a ser en nuestros tiempos o no vamos a estar todos los que estamos aquí, o tal vez algunos de los que están aquí van a llegar a ver el fin del mundo, así como está escrito en la Biblia. Pero el diablo sabe que si engaña a la humanidad, más gente se va a arrastrar con él a la condenación eterna. Y nosotros también sabemos que para que la gente confíe en Jesucristo, que es el único que salva, primero necesita dejar de creer las mentiras que lo tienen esclavizado para no creer en Jesucristo. Porque vean, desde el punto de vista de la Biblia, toda persona que no acepta a Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, está engañado. Es una mentira que ha creído de Satanás, que lo refrena para poner y rendir su vida a Cristo Jesús. Número uno. Y en segundo lugar, ahí está en la pantalla, nosotros los hijos de Dios nos oponemos a la mentira porque conocemos el gran amor de Dios por todos y cada uno de los seres humanos. Dios amó tanto a todos y cada uno de los seres humanos que dio a su Hijo para que perdonara los pecados. Y ustedes recuerdan lo que enseña la Biblia, Cristo resucitó al tercer día para salvación. Entonces Dios no desea que ningún ser humano se pierda en la condenación. De acuerdo a la Biblia, Dios desea que todos los hombres se arrepientan y reciban la salvación eterna. Entonces vean, la gente sin el Espíritu de Dios, voy a decir, generalmente no se opone a las mentiras del diablo. ¿Saben por qué? Porque no conocen la verdad. Obviamente nosotros, como conocemos la verdad, de acuerdo a la Biblia, nos oponemos a la mentira y al engaño. Pero si tú no conoces la verdad, entonces te tragas la mentira. Y por eso esa es una razón por la cual la gente que no es cristiana no se opone, hablando generalmente, a la mentira de Satanás. Y expresiones como, ¿y qué tiene? Bueno, ¡ay, qué bárbaro! Mira, oh, ¿quién lo viera? Estos hombres nada más. ¿Entienden? Como, ¡ay! Todo el mundo peca, nadie es perfecto. Están engañados. Es verdad, ahora, es verdad que existen personas que no son cristianas y que se oponen a algunas cosas que la Biblia también condena, ¿cierto? Pero es por la motivación incorrecta. Esa gente que se opone a cosas morales malas que la Biblia también condena, no lo hacen porque conocen la verdad, sino ¿saben por qué lo hacen? Porque Dios le dio a todo ser humano conciencia y un sentir de moralidad. Le llaman the moral law, la ley moral que todo ser humano tiene dentro de él, cristiano o no cristiano. Entonces, pero la realidad, algo que también hemos visto, es que esa misma gente que se opone a algunas cosas que la Biblia condena, esa misma gente favorece y promueve cosas que también la misma Biblia condena de todas maneras. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen simplemente por lo que les indique su corazón. Solo nosotros los cristianos nos oponemos al diablo directamente en base a la verdad de su palabra. Tenemos que entender esto, que Dios tiene un plan para la raza humana. Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto y en su sabiduría infinita y perfecta Dios estableció hombres y mujeres. Nosotros sabemos que en la Biblia existe un orden funcional para la familia. ¿Y qué cosa dice? Bueno, Dios dijo, el hombre será cabeza de la mujer y de la familia. Y ponía en el Facebook, ¿por qué Dios lo quiso así? ¿Por qué Dios quiso que el hombre fuera cabeza de la mujer? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque así lo quiso Dios. Sencillo, Él es Dios. Él es el creador. O sea, el barro no le va a estar quejándose al alfarero, ¿cierto? Ah, esto está mal, no me hagas así. Dios pudo haber escogido a la mujer, pudo haber escogido lo que Él quisiera, y simplemente Dios quiso en su sabiduría perfecta. Recuerden, Él es infinitamente inteligente, sabio y perfecto.
Y en esa sabiduría infinitamente sabia y perfecta, Dios estableció un orden espiritual, funcional para que la familia funcione bien. Y si Dios le dio el liderazgo espiritual y la más grande responsabilidad al hombre, es porque Dios mismo nos daría a nosotros los hombres la capacidad y la habilidad para cumplir esa función que Él mismo nos dio. ¿Cómo? Por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. O sea, Dios es perfecto y el hombre va a ser cabeza de la familia, cabeza de la mujer. Pero en el plan, el hombre iba a cumplir verdaderamente ese liderazgo únicamente por medio de Cristo Jesús, que nos vino a regenerar. A través de la Biblia vemos claramente lo que Dios espera del hombre en su función como cabeza y líder. ¿Qué cosa espera Dios de nosotros los varones? Bueno, amar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Papá, hombre, varón, incluyéndome a mí. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Ser líder, ser cabeza es un privilegio, pero es una responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Proveer, cuidar y proteger a nuestras esposas y a nuestros hijos. Eso Dios me lo dio a mí y se lo dio a Él y se lo dio a usted, a cada uno de nosotros que somos cabeza. Por eso en la Biblia vemos cómo, qué es lo que Dios espera de esa función que ya nos dio, de ese liderazgo. No se trata de que nosotros los varones debemos de empezar a creer más bien la función, sino, bueno, más bien realmente correcto es creer la función. Ahí está, tú eres cabeza. No tienes que pelear la posición y la función de cabeza. ¿Entiendes? Porque Dios te la dio. Dios me la dio a mí. Es un privilegio, pero es una responsabilidad. Entonces vean, lo más importante para nosotros los varones, el deseo de Dios es que instruyamos a nuestra esposa y a nuestros hijos en la verdad de Dios, de Jesucristo específicamente. Esto último, de instruir a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, guiarlos hacia la verdad de Dios, es la cosa más importante o el legado más importante que todo padre le puede dejar a sus hijos. Esta mañana leía un pensamiento en el internet y dice, el mejor legado que un padre le puede dar a su hijo es pasar un poco de tiempo juntos con ellos todos los días. Y vean, y todo el mundo, claro que sí, like. Yo digo, wait a minute. Ok, espérense un momentito. ¿Es en verdad eso? ¿Es verdad que el mejor legado que un papá le puede dejar a sus hijos es darle un poquito de tiempo todos los días? Bueno, de acuerdo a la Biblia, no. Y no estoy diciendo que eso es pecado, que está mal, escuchen, ni que no tiene beneficio y que no sirve para nada. Pero estoy hablando de cuál es delante de Dios el mejor legado o herencia que un padre le puede dejar a sus hijos. No es un poquito de tiempo todos los días con sus hijos, no, por muy bueno que sea. Es Jesucristo, la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. ¿Qué más grande legado que eso puede existir en este universo? No puede, no existe realmente otro legado más importante. Ahora, cuando el hombre cumple o vive su función de líder o cabeza, toda la familia se beneficia. Y si se beneficia toda la familia, ustedes saben la cadena, se beneficia la vecindad. Y si se beneficia la vecindad, se beneficia el pueblito y la comunidad. Y si se beneficia la comunidad, se beneficia el estado o el condado o el estado. Y si se beneficia el estado, se beneficia el país. Y si se beneficia el país, se beneficia el mundo. ¿Entienden lo sumamente importante, varones, papás, de nuestro privilegio
y nuestra gran responsabilidad delante de Dios. Si nosotros vivimos o funcionamos de acuerdo al liderazgo o cabeza espiritual, así como Dios nos los pide, toda la familia, tu familia se beneficia. Ahora, de una manera especial, ¿saben quiénes son los que se benefician? Los hijos, porque los hijos son influenciados o impactados profundamente por la vida del hombre de la casa, como se le dice al hombre. Él es al papá, el hombre de la casa es el papá. Para la mayoría de los hijos, su papá es su héroe. Es el primer héroe que conocen los hijos, ¿cierto? Niños, hombres o mujeres, los niñitos. Es la primera admiración. Es el primer modelo que los hijos tienen. De lo que es ser hombre, de lo que es ser cabeza, de lo que es ser el sexo masculino. Y para las niñas también, el primer héroe es su papá. El primer modelo de lo que es ser hombre para las niñas es su papá. Y cuando los hijos crecen, ellos generalmente van a reflejar con sus vidas el modelo que vieron en sus casas, mientras ellos iban creciendo. Y el modelo de lo que es ser cabeza o líder, obviamente, lo van a tomar del papá, porque de acuerdo a la Biblia, el papá es cabeza, es líder. Entonces todos los pequeñitos van a ver que el papá tiene liderazgo y ese modelo lo van a ir absorbiendo. No, el papá no se lo tiene que estar enseñando ni tiene que estar diciendo prácticamente el hombre hace esto, el hombre no, nada más el papá necesita vivir su vida como la viva y los niños están aprendiendo y absorbiendo ese modelo de cabeza o de liderazgo espiritual. Los hijos varones de alguna manera serán influenciados por el modelo de su papá y sus hijos van a repetir el modelo que tomaron de sus padres. Las hijas, por otro lado, verán al papá como el modelo de lo que es ser un hombre o esposo. Y también ellas, vean, cuando crezcan y tengan novio o se casen, van a aceptar en su futuro hogar el modelo que aprendieron de su papá. De manera que si el modelo de liderazgo o cabeza que los hijos aprenden es un modelo equivocado, si lo aprenden del papá, que el papá tiene un modelo equivocado realmente y no de acuerdo a la Biblia, los hijos de todas maneras van a seguir ese modelo. Gracias a Dios no tiene que ser así. Y yo mismo soy, bendito sea el Señor, un ejemplo de eso. Y los que quieren escuchar el testimonio del pastor Roberto, el 6 de julio, hermano, voy a compartir mi testimonio aquí. Eso va a ser porque muchos de ustedes no me conocen y quisiera que conocieran más cómo Cristo en mi vida rompió un mal modelo de lo que es ser cabeza del hogar. Gracias a Dios por eso, aunque el papá que estamos hablando del papá, tenga un modelo malo de lo que es liderazgo o cabeza espiritual, bendito sea el Señor, porque ese mal modelo puede cambiar si los hijos llegan a ser regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios y conocen a ese Jesucristo, conocen a Dios, que es nuestro modelo perfecto de lo que es ser un padre para todos nosotros. Ahora, es importante, escuchen, con esa declaración última que acabo de hacer, gracias a Dios, si los hijos que recibieron un mal modelo de liderazgo aceptan a Cristo Jesús, ellos van a empezar a formar el modelo correcto de lo que es ser cabeza y líder espiritual. ¿Sabían que esa declaración el diablo la puede usar para mal? ¿Sabían ustedes que en la vida real un papá puede sentir, ok, mi hijo ya es cristiano, aceptó a Cristo chiquitito, entonces de alguna manera ya no soy responsable yo de modelar, porque él ahora va a agarrar el modelo de cabeza y de líder de la Biblia y de la iglesia, de lo que el pastor le enseña. Eso es una mentira de Satanás, y espero en Dios que no nos lleve, no nos engañe el enemigo de esa manera, sentirnos relajados y decir, bueno, ya acepto a Cristo y eso es todo lo que yo le puedo dejar a mi hijo y ahora agarre a mi hijo el modelo de allá. La realidad es que cuando el papá, que profesa ser cristiano, no demuestra a sus hijos lo que es líder o cabeza espiritual de acuerdo a la Biblia, estos hijos generalmente saben ustedes que se rebelan en contra de todo lo que tenga que ver con Dios y la Biblia y Jesucristo. Esa es una experiencia de la vida real.
no necesariamente con gente o hijos cuyos padres no eran cristianos. Si su papá no era cristiano y ese niño viene al conocimiento de la verdad, entonces entiende por qué es su papá, ¿cierto? Pero el problema serio es cuando el papá profesa ser cristiano y no da el modelo correcto. Entonces viene un gran desánimo, una desilusión, y los hijos generalmente, otra vez, no quieren saber más nada ni de Jesucristo, ni de Dios, ni de la Biblia, porque piensan, y lo han dicho, es pura hipocresía todo lo que es el cristianismo. Porque el papá profesa ser cristiano, pero en la vida real, si no experimenta, si no vive ese modelo que viene en la Biblia, entonces los hijos se desaniman. Y no es fácil, que a veces los hijos de los pastores o de los papás que van a una iglesia, pero que son legalistas y que han caído en el engaño de Satanás, son los que menos quieren saber de Dios y no son cristianos, no son regenerados, porque se han desanimado. Ahora, en la Sagrada Escritura vemos lo que Dios espera acerca de nosotros, los padres creyentes. Tenemos en la Biblia, tenemos ejemplos de hombres que de alguna manera impactaron la vida de sus hijos y les dejaron un legado para ellos, un legado. Todo padre deja huellas. Escucha, papá, incluyéndome a mí. Todos nosotros los papás dejamos huellas en este mundo. Todo padre deja un legado para sus hijos. Las huellas, ¿sabían que son las marcas que dejan las pisadas de una persona? Esas son, quedó la huella. Por aquí pasó un león, podemos decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí dejó sus pisadas, dejaron huellas y sabemos que es un león lo que pasó por ahí. Por aquí pasó mi papá. Alguien puede ver, al ver algo, una cosa que su papá hizo en la vida, por aquí pasó mi papá. Ahora, las huellas también leía que se le puede llamar huellas a las cosas que una persona hizo o creó cuando todavía vivía. ¿Sabían ustedes? Dejamos huella, dejamos huella. Cuando pasa un tornado, por ejemplo, podemos ver las huellas que dejó un tornado, ¿cierto? Y usamos la expresión, por aquí pasó un tornado, miren todo el daño que hizo. Dejó las huellas el tornado. Un legado, por el otro lado, esas son las huellas. Ahora, un legado se define, y lo busqué, hermano, ahí está en la pantalla. Es, número uno, un bien material que una persona deja en testamento a otra persona. Ese es un legado, algo que le deja, o es una herencia. Y un ejemplo dice, el hijo quiso conservar el legado de su padre, una herencia. Pero miren, la segunda definición de legado es cosa espiritual o material, especialmente cultura, ideas, tradiciones que se transmite a alguien. El legado del Imperio Romano ha marcado la cultura occidental. Es una herencia. Es un hecho. Papá y papás, varones, no es una probabilidad, es un hecho de que todos los hombres cristianos, los papás, vamos a dejar un legado a nuestros hijos. No es una posibilidad. Obviamente, si Jesucristo no viene antes y morimos, ¿cierto? Si todos morimos, vamos a dejarle un legado a nuestros hijos. Ese legado pueden ser cosas materiales que hayamos obtenido mientras estuvimos aquí trabajando, yo no sé. Casa, carro, ahorro, yo no sé, pero tú le vas a dejar, yo le voy a dejar un legado a mis hijos. O pueden ser cosas espirituales, como creencias, ideas, tradiciones en la familia. Y me encanta escuchar a algunos de ustedes, papás, y la mamá también, decir, nosotros oramos todas las noches, y mis hijos con nosotros. Eso es un legado excelente, precioso, porque tus hijos están creciendo con esa tradición de que antes de dormir, papá y mamá y ellos oran a Dios, dan gracias al Señor. Ese es un legado precioso y a mí me encanta escucharlo de ustedes. Yo mismo lo practico eso.
Y doy gracias a Dios, le platicaba a los del Grupo Vida, ¿saben quién nos ha motivado mucho? Nuestro hijo. El greñudo que ven por ahí, Robertito. Es igual que el papá, ¿no? Increíblemente, a veces no tenemos ánimo, y esto desde pequeñitito, ahorita tiene 15 años, mi hijo. Pero desde pequeñito él, orábamos, yo me arrodillaba en la cama, él en la camita, en mi esposa, en él, orábamos. Así lo hemos traído. A veces no tenemos ganas de orar. Y ya yo me quiero dormir, pero él dice, papi, vamos a orar, no vamos a orar. Mami, Deney, ya vamos a orar. Siempre él nos ha animado. ¿Por qué? Es una tradición, hermano, es un legado. Y yo confío en Dios cuando yo ya no esté más aquí, y si él sigue existiendo también con su familia, yo confío en Dios y espero al Señor que Él conserve ese legado espiritual. Entonces vean, aún por muy bonito que sea, que el mejor legado de un padre es tiempo para con sus hijos, sí es válido, tiene su beneficio, pero ese no es el mejor legado, es una relación con Dios que conozca la verdad. El hecho es que vean, las generaciones que seguirán después de nosotros, varones, de los que estamos aquí, van a existir dependiendo del legado que nosotros los padres le vayamos dejando a nuestros hijos el día de hoy. Si una generación de padres les deja un mal legado a sus hijos, obviamente sus hijos y los hijos de sus hijos y probablemente otras generaciones más van a recibir las consecuencias o van a pagar el precio por el mal legado que los padres le están dejando el día de hoy a sus hijos. Es un hecho que también tú y yo como padres en este tiempo presente estamos formando el legado que le dejaremos a tus hijos, a nuestros hijos. ¿Sabías tu papá? Le estás dejando un legado a tus hijos. Le estoy dejando yo un legado a mis hijos. Hace muchos años hubo un hombre, se llamó Noé, y él tuvo temor del Señor, tuvo confianza en Dios, tuvo temor del Dios vivo y verdadero. Y también este hombre, Noé, le dejó un legado a sus hijos. Y ahí está en la pantalla, ¿no? Algunos versículos nada más que escogí. Génesis 6:10 dice, vea que engendró Noé 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Génesis 6:18, ahora, Dios aquí hablando a Noé. Vean entonces, este papá tuvo una relación con Dios, el Dios verdadero. Y Dios a este padre le está dando una promesa, porque viene el diluvio. Génesis 6 empieza lo del diluvio universal que hubo aquí en el mundo hace unos 6.000, 7.000 años atrás, cuando Dios creó el mundo. Pero vean, Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo. Jehová Dios hablándole a este hombre, a este papá. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, le dice a Noé, y las mujeres de tus hijos. Génesis 7:13, cuando le siguió hablando Dios a Noé del diluvio, dice, y cuando se cumplió, dice, en este mismo día entraron Noé, Sem, Ham y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces vemos esto, Dios le dio 3 hijos a Noé, al menos es lo que específicamente habla la Biblia aquí. Vean la relación que Noé tenía con Dios. Dios le hablaba a Noé. Noé creyó en Dios. Pero Dios está también no solamente considerando a Noé, sino aquí que está considerando a los hijos de Noé, hermanos. Los tiene en cuenta en el plan que Dios tenía con Noé, pero también con sus hijos. Y es obvio pensar que cuando Noé escuchó la promesa de Dios, mencionando también a sus hijos, todo el tiempo Noé consideró a sus hijos, incluyéndolo en el plan que Dios tenía para ellos. Ahora, Noé siguió las instrucciones de Dios de construir el arca. Ustedes saben la historia del arca. Todo el tiempo se tomó años. Sí fueron años, ¿cierto? 100 años. Años, sí. ¿Cierto? Para que Noé construyera el arca. 120. ¿Cuánto? 120 años. Y por eso la gente dice, ay, ¿cómo va Noé a construir un arca que no tenía la arquitectura ni la sabiduría? Pero 120 años para construir el arca, correcto.
Todo el tiempo que Noé tenía en mente también a sus hijos junto con sus esposas. Todo el tiempo que Noé estuvo siguiendo la voluntad de Dios para construir el arca, lo tenía en mente también. También es lo más obvio y lógico pensar que los hijos de Noé también participaron en la construcción del arca. Entonces, vean, es decir, ellos dieron el ejemplo de fe de su papá y lo siguieron y lo apoyaron en lo que hizo. Cuando Noé entró al arca, también entraron sus hijos. ¿Qué nos dice esto? Que los hijos de Noé también le creyeron a Dios por lo que Dios le puso en el corazón a Noé. Noé les platicó a sus hijos: esto es lo que Dios me ha dicho y esto es lo que vamos a hacer. Y los hijos se unieron en ese plan con toda seguridad. Fueron grandemente estos hijos de Noé influenciados por la vida de su papá. Es decir, los hijos de Noé se salvaron. Escuchen esto: los hijos de Noé se salvaron de la muerte en el diluvio gracias en gran manera a que su papá no solo creyó en Dios, sino que su papá le creyó a Dios y la verdad de su palabra. Que el Espíritu Santo, varones, papás, revele lo precioso de esto. ¿Por qué se salvaron los hijos de Noé? Por la grandísima influencia de su papá Noé, que creyó en Dios, influenció en ellos. Si no, ellos no hubieran vivido. Y tal vez nada más de Noé y su esposa iba Dios a poblar la humanidad otra vez. Pero esto para mí, hermanos, es de gran valor. Obviamente aquí se salvaron estos hijos de muerte ahogados, pero nosotros como papás tenemos una responsabilidad y un privilegio de influenciar a nuestros hijos de tal manera que se salven de la condenación eterna. Cuando Noé murió, él les dejó ese tremendo legado de temor y confianza a sus hijos, que tuvieran confianza en el verdadero Dios. Y ya casi podemos escuchar a los hijos de Noé cuando Noé murió, tal vez decir: recuerdo que mi papá decía, ¿cierto? O nuestro padre decía. Toda la tradición, todo el legado que les dejó, hermanos, casi podemos escuchar a los hijos de Noé hablar de esa manera de Noé. Hubo otro hombre llamado Jacob o Israel. Israel es Jacob. Nada más escogí dos versículos, pero la historia, muchos de ustedes ya la saben. Pero Jacob iba a morir. También de ahí vienen las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos que Dios le dio a Jacob. Cuando iba a morir, miren lo que hizo este hombre, este papá: júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a su padre, a vuestro padre Israel. Jacob ya presentía, ya iba a morir, ya estaba anciano, y llamó a sus hijos. Los reunió antes de partir. Y les habló, les dio bendiciones y le dijo: este es mi hijo, Judá, león fuerte, etc. Los estuvo bendiciendo, les dio instrucciones. Génesis 49, 30 y 35, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con su padre. Es decir, que murió. Pero entonces algo que vemos aquí también, vean, Jacob, Dios le dio hijos. Jacob también fue un hombre temeroso de Dios. Dios le dejó, y él le dejó un legado a sus hijos. Antes de morir los juntó y les dijo sus últimas palabras o instrucciones. ¿Qué legado les dejó Jacob a sus hijos? Bueno, todo el registro histórico de la vida de Jacob lo tenemos en el libro de Génesis. ¿Cometió errores Jacob? Sí, uno de esos fue engaño. Cometió errores Jacob cuando era joven, cuando era papá, todavía no era papá, pero muy joven. Sin embargo, vemos que Jacob, a lo largo de su vida o su peregrinar en la tierra, él comenzó a conocer mejor al Dios de su padre Isaac. Tenía la influencia de su papá Isaac. Entonces, a lo largo vemos cómo Dios va forjando el carácter de este papá. Y ese es el legado que le dejó a sus hijos. Otro pasaje en la Biblia, no sé si alcanzan a ver ahí. ¿Puedes apagar la luz, Andy, please? Número 5. Vean, yo lo voy a leer porque esto es algo que Dios le está
estableció para el pueblo de Israel respecto a su relación con Dios y a sus escrituras, su palabra. Está en Deuteronomio capítulo 6, dice el Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que yo les enseñara, dice Moisés, para que los pongan por obra, no nada más para que los cuelguen como un cuadro, ¿no? El Jehová mi pastor, no me faltará, y qué bonito se ve ahí, sino para vivirlo, para que lo pongan por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, a los papás, a los padres, tu hijo y el hijo de tu hijo, que lo guarde todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y este es el Shema, los judíos le llaman el Shema, porque viene de oye Israel, el Shema Israel, Jehová Elohim. Dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es muy típico, hermanos, en la cultura judía. Yo tengo un amigo judío y se lo leí en hebreo, así como se lo dije ahorita, y se me quedó bien y me dice: Roberto, eso es algo muy importante para nosotros. Shema Israel, oye Israel, Jehová Elohim, Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad, Jehová uno es. Eso es lo que creen, eso es lo que creemos nosotros también los cristianos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero escuchen esto, el versículo que viene: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No para que practiques una religión, no para que nada más vayas el domingo o el sábado. Dice, no, van a estar en tu corazón. Tu corazón está practicando 10 noches todo el tiempo. Dice, y las vas a repetir a tus hijos. Repetirlas. Y los obreros practican mucho la repetición. Y es una pena cuando el latino dice: a mí nada se me pega, pastor. Yo tengo mente de teflón. Nada se me pega. No, repítelo. Y ahí mismo yo le puedo probar a cualquier gente que dice: es que a mí no se me queda. ¿Cómo te llamas? Y me das un nombre. Y ahí está lo que nada se te queda. ¿Cuándo naciste? Y me lo das perfecto. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cómo llama tu papá? ¿Cómo llama tu mamá? ¿Cómo llama tus hijos? Una lista de cosas que él se le acuerda. Y digo, y no que nada se te queda. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué se le queda? Repetición, 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 repetición. Entonces la repetición tiene su valor. Claro, cuando va acompañado de la iluminación del Espíritu Santo. Porque si no, simplemente va a ser una religión donde repite como loros, ¿cierto? A los musulmanes, a los judíos están repite, se memorizan casi todo el Antiguo Testamento. Todo el libro de los Salmos, así te lo dice. Y un hermano Bob Jones, una vez le preguntó a uno de ellos: ¿y entiendes lo que estás leyendo? Dijo: ¿qué? ¿Entiendes lo que estás diciendo? What? Porque nada más se lo estaba memorizando y repite, como el Padre Nuestro, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Repite. ¿Entiendes lo que estás diciendo? No. Pero vean entonces, si las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Miren lo que es la vida diaria de estos judíos y cómo es nuestra vida diaria en relación con Dios. Vas a hablar de ellas, de estas palabras, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, eso hace parte de tu vida. No nada más el judaísmo es una cultura, es una religión, es una cultura. Nosotros también tenemos la contracultura cristiana. Nosotros no practicamos el cristianismo. Nosotros no tenemos religión. Nosotros vivimos una cultura espiritual, una nueva. Por eso es contracultura cristiana, porque vamos en contra de la cultura que no es cristiana. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás entre los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, vean, podemos ver lo que Dios pide a los padres con respecto a sus hijos. En primer lugar, los padres han de ser padres que deben conocer a Dios y sus mandamientos, ¿cierto? Si no, ¿cómo le voy a repetir? ¿Cómo le van ellos a repetir a sus hijos
las palabras de Dios si ellos mismos no la conocen? Entonces, un punto muy importante para nosotros varones, para nosotros papás, es importante notar eso. Necesitas tú conocer a Dios. Necesitas, papá, tú conocer la palabra del Señor. Esa es mi responsabilidad delante de Dios. Esa es tu responsabilidad delante del Señor. Es importante también notar que en el Antiguo Testamento el hombre o el papá era el principal responsable de ser el líder de su familia. Eso lo vemos a la luz de todo el Antiguo Testamento, del liderazgo que Dios le dio a los hombres responsables. Y por eso, en la mayoría de los casos, Dios habla de hombres. Aquí a Noé, a Jacob, pero no menciona a la esposa. ¿Tenía esposa? Claro que sí, si no tuvieran hijos. Pero es que está dirigiéndose al responsable, al líder, a la cabeza espiritual. Todas las instrucciones que Dios daba al pueblo de Israel recaían sobre los hombres, porque ellos eran cabeza, ellos eran líderes. Y las mujeres seguían el liderazgo de sus esposos. Y los hijos, de una manera directa, pues veían al papá como el modelo a seguir. El día de hoy, con tristeza y preocupación, vemos que el legado que muchos padres están dejando a sus hijos no es muy alentador. Esa es nuestra realidad. Esto no significa que los padres no se preocupan por sus hijos. Escuchen, papá, no quiere decir que los papás no se están preocupando por sus hijos o que no les están supliendo cosas para que ellos tengan. Es verdad que vemos a muchos papás que están trabajando, ¿cierto? Trabajando para darles de comer a sus hijos. Es verdad que también tratan de comprarle cosas a sus hijos para que disfruten los hijos. Muchos papás están animando a sus hijos a que practiquen un deporte, vean, o que se involucren en ciertas actividades sociales, en la escuela, qué sé yo. Esto en sí no es malo, no es malo, pero desde la perspectiva de la verdad de Dios, estas cosas no son la cosa más importante en la vida de un ser humano, papá. Esas cosas, por muy buenas que sean, eso no es lo más importante. Eso no es lo mejor, lo más importante que necesitan los hijos. Hay algo mucho más importante que nosotros los papás debemos preocuparnos por nuestros hijos. Su relación con Dios. Su relación con el Dios vivo y verdadero. Todos los papás debemos comprender que nuestra sociedad y la humanidad están como están debido a que los padres no están guiando a sus hijos en el camino correcto, hablando espiritualmente. Tal vez les está enseñando a practicar una religión terrenal, papá. Eso no es lo que Dios quiere. Y papás con buena intención y buen corazón, vean, a sus hijos quieren que practiquen una religión. Otros están un poquito peor, porque dicen, yo no le voy a forzar a mis hijos ni una religión, yo los voy a dejar que crezcan y que ellos escojan. ¿Sabes, papá? Ya está hecho. Ya escogieron. ¿Tú crees que el ser humano con el corazón perverso va a escoger corriendo a Dios? No. El papá que tiene una mentalidad que yo no le voy a forzar a mis hijos ninguna religión, que solito crezcan y que ellos escojan después. Papá, ya está decidido. Tus hijos no van a buscar a Dios, porque el corazón del ser humano es así de perverso, de engañoso. Y el mundo y sus placeres son fuertes. Y la famosa falsa teoría de la evolución está empapando el cerebro y el razonamiento de mucha gente, de muchos hijos que están creciendo. Entonces vean, tal vez el papá le está enseñando una religión terrenal de las miles que hay, pero la verdad es que ninguna religión regenera a un ser humano. ¿Escucharon? Ninguna religión cambia el corazón del ser humano. Ninguna religión en el mundo hace al hombre un hijo de Dios. Si somos honestos, debemos admitir que ninguna religión del mundo ha hecho un mundo mejor. Ninguna religión del mundo ha hecho un mundo mejor. ¿Crees que el Islam, los musulmanes, han hecho un mundo mejor? ¿Piensas que el mormonismo ha hecho un mundo mejor? ¿Piensas que los testigos de Jehová han hecho un mundo mejor? ¿Crees tú honestamente que el catolicismo ha hecho un mundo mejor? ¿Usted piensa que la religión cristiana ha hecho un mundo mejor? No hablamos de religión. Recuerden
Claro que no, ninguna religión es la esperanza del mundo. La única esperanza del mundo es una persona viva, real, y es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo y verdadero. Él es el Dios verdadero que se hizo un ser humano y Él es la única esperanza del mundo. Él es el único que puede transformar de raíz a un ser humano. Entonces, si esto es así, definitivamente para mí lo es, para nosotros lo es porque está revelado en la Biblia, el mejor legado que nosotros los papás le podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento de la verdad, del verdadero Dios. Y este conocimiento no puede suceder aparte de una relación personal genuina con Cristo Jesús. Si tú o si yo como un padre estás esforzándote en darle todo a tus hijos y comprándoles cosas y dejarle una buena cantidad de dinero y le compras cosas buenas para que cuando se le quede, cuando tú te mueras, pero tú has creído la falsa teoría de la evolución, por ejemplo, o eres un ateo, de acuerdo a la verdad de Dios, no estás dejando el mejor legado para tus hijos. ¿Entiendes? Por mucho que te preocupes, por mucho que lo ayudes a tener éxito y a triunfar y a educación y que estudie en Harvard University y que haga mucho dinero o que sea un cerebrito y que sea puro un straight A estudiante, si creíste otras mentiras, realmente no le has dado lo mejor a tus hijos. Entonces vean, si tú ya eres un papá, como yo, cristiano, creyente, pero reconoces que no has sido el mejor modelo a seguir para tus hijos, reconoces que no has mostrado a tu esposa como Dios espera que tú la trates, que no has tratado a tu esposa como Dios espera, y reconoces que tus hijos han visto ese modelo, cómo has maltratado a tu papá, a tu esposa delante de tus hijos. Si tú reconoces que tu vida espiritual y tu posición como cabeza o líder espiritual no es la mejor y que no está de acuerdo a lo que la Biblia enseña, te vas a dar de latigazos, ¿no? Y pedirle perdón a Dios. Oh, Dios mío, perdóname. Escuchen, no practicamos ninguna religión. Además, reconoces que has dado un muy mal ejemplo a tus hijos en tu función como cabeza o líder espiritual. Hay esperanza. Déjame decirte, papá, hay esperanza. Nunca es demasiado tarde para con Dios. Y con esto, este pasaje de la Biblia, Proverbios 3, 5 al 8. Ese es ánimo para nosotros los varones. Si reconocemos que hemos fallado, que no hemos sido un buen modelo de cabeza y de líder espiritual, por lo que sea, maltrato a la esposa, maltrato a los hijos, mal modelo espiritual del que Dios espera. Dios dice, fíate de Jehová. Puedes empezar hoy. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu